comencé pensando de que mi meta era llegar al millón. La pregunta del millón es porque de todo este tiempo que llevo estudiando, que llevo explicando sobre temas de educación financiera, de crear esta cultura financiera en la comunidad, es usual, y yo también fui de esas personas que comencé pensando de que mi meta era llegar al millón. No sé quién habrá sido la persona que se inventó eso de tengo que llegar al millón, pero de alguna forma u otra, ese es como el concepto de todos, ¿no? No sé si tú también eres de esas personas que tu fantasía financiera es tener un millón, llegar a ganar un millón en la cuenta bancaria, incluyendo la casa, como se llame, pero tener ese un millón, de que tú sumes todos tus activos, tu riqueza, tu patrimonio y tal, y finalmente digas, mi patrimonio es de un millón, convertido obviamente en la moneda local, peso mexicano, peso colombiano, peso chileno, peso argentino, la que ustedes digan, o en euros, lo que sea, pero que siempre la meta, la fantasía es un millón. Y la pregunta que me hago es, ¿será que cuando tengas un millón, realmente serás una persona con una vida plena, con una vida completa? ¿Acaso tener $1.000.000 realmente te generará esa libertad, esa vida de millonario que tú tienes en la cabeza? Y este es un ejercicio que usualmente hacemos en los eventos, pero yo te invito hoy, en este preciso momento, mientras me estás escuchando, es, ¿cómo te imaginas tú la vida de una persona que tiene $1.000.000? ¿Cómo te imaginas tú? Un millón donde el 50% son casas, o la mitad de ese millón invertido en un negocio, o esa riqueza que te está generando ingresos, o simplemente un millón porque te lo ganaste en una lotería, eres futbolista o un destacado artista talentoso en lo que sea, y te han dado un contrato por un millón. Ese ingreso de dinero que tienes, esa persona, realmente, ¿cómo tú te imaginas cuando tú piensas en una persona de un millón? Porque sí, no podemos negarlo. Todos, absolutamente todos, hemos tenido esa fantasía. ¿Qué pasa si yo tengo $1.000.000? Me encantaría tener mucho dinero. ¿Qué sería esa vida de tener mucho dinero? Yo pienso que muchos no saben qué se siente o qué dicen las personas cuando llego a su primer millón. Si yo pudiera ser youtuber de los que entrevista a las personas que ya ganaron el millón, esa sería la pregunta que yo les haría. ¿Cómo te sentiste cuando lograste tu primer millón? ¿Cuál fue tu sensación? Entonces yo voy a comenzar conmigo mismo. Cuando yo pude finalmente sumar todos mis activos, quitar los pasivos y finalmente pude ver que mi patrimonio superaba el millón, lo primero que sentí es que era muy pobre. Pobre porque estaba esclavo a esa rutina para poder llegar ahí. Si dejaba de hacer eso, seguramente esa riqueza, ese patrimonio se iba a decrecer. No iba a poder mantener esas 7 cifras arriba. 7 cifras porque un millón son 6 ceros y un uno. Y para muchos llegar a esas cifras en dólares es como haber roto el nivel, ¿no? Como Mario Bros. Cuando salta y hace pa, rompe ese ladrillo y sube. Esa ruptura, ese es tu siguiente nivel. Puede ser 1.000, puede ser 10.000, puede ser 100.000 o un millón. La mayoría saben que yo soy de pensamiento estoico, por lo tanto pienso que yo no soy nadie para decir a alguien que no lo puede hacer. Porque también es cierto que si me preguntan que, ay, no puede, nadie puede hacer $1.000.000 tan fácil y menos en trading, por ejemplo, yo te diría, tienen toda la razón. Pero igualmente, si me dice, yo soy vigilante, tengo muy pocos ingresos, gano un salario mínimo en México, en Colombia, de 200 o $300 o $400, pero pienso que voy a poder triunfar y lograr $100.000 o $1.000.000, sea trading, sea emprendimiento, sea lo que sea. Lo más seguro es que yo le diga, tienes razón. Es decir, nosotros, las personas que deseamos el bien en los demás, no somos nadie para decir que el sueño de una persona se va a dar o no se va a dar. Eso depende de la persona, porque todos tenemos derecho a soñar, a pensar en algo grande, pero no solamente basta eso. Está bien soñar y tener fe que eso va a suceder, pero lo que a muchos les hace falta es la acción, el trabajar. Pero llegar al millón, aunque es viable, para muchos es fantasía. Inclusive si llegas,
no te produce esa vida completa de libertad que muchos creen que se va a dar con ese millón. Y esto no es para arruinarles a todos su fantasía. Háganlo. Vean que para muchos es posible, facturando, teniendo un negocio, aprovechar tu talento para lograrlo, enseñando o generando valor para tus clientes o ganando inclusive con un salario, trabajando en una empresa, todo es viable, porque a la final es entender que se debe pagar deudas, generar ingresos, gastar menos de lo que ganas, con lo que queda ahorrar, invertir correctamente y seguramente en un proceso de 10, 20 años vas a lograr tener ese millón o ese medio millón o un millón, dependiendo en qué país vivas, etcétera. Tal vez tardes un poco más dependiendo de cada uno de esos países. Y es por eso la importancia de que continuamente estés formándote, porque muchas veces tanto la motivación o la direccionalidad con que vas, con los recursos que tienes para llegar a una cierta meta, tal vez haces mucho esfuerzo, pero finalmente mucho esfuerzo, mucho trabajo, no necesariamente se traduce en un resultado. A veces mucho esfuerzo, pero puede que estés haciendo las cosas mal. Antes de solamente pensar cómo conseguir ese millón, deberías pensar cómo conseguir esa vida de millonario. Para mí es más importante. Lo que intentamos es mostrarte la ruta del camino. Esa persona normal, que siguiendo un proceso es como un paso a paso muy simple de seguir. Comienza desde la mentalidad. Yo siempre pienso con esta frase y digo, si tuviera que volver a comenzar todo de nuevo, me gusta la persona como soy yo ahora, soy la persona como me gustaría comenzar y si no es, entonces te falta todavía aún por realizar. Y aquí donde viene la clave. Y yo les voy a decir algunos tips. Elegir a la pareja correcta es súper importante. Quiero que entiendan un poquito de que este tema de pareja, de tener, por ejemplo, el tema de apego. Si una persona es más gastadora, imagínate que tú ganas bien, pero tu pareja gasta mucho. Tu pareja no es ahorradora. Tu pareja es descuidado con sus inversiones. Tu pareja piensa de una manera diferente con respecto al dinero. ¿Qué opinas de eso? ¿Llegarás a lograr ese millón de dólares? Imagínate, solo con tomar una mala decisión financiera, que es tener una pareja equivocada, puede ser un grandísimo error. O, por ejemplo, el de escoger un buen trabajo. Yo te pregunto, si te pagaran $100,000, ¿trabajarías incluso en cosas que no te gustan? Ahí sí, en cierta parte, depende mucho de las decisiones que tú tomes, inclusive de cambiar de ciudad, país, a pesar del miedo, poder cruzar esas fronteras en busca de ese sueño que estamos hablando, esa fantasía del millón, de tener una mejor vida. Y eso es lo que yo quiero preguntarte. ¿Cómo te imaginas tu vida de millonario? Y eso es lo que yo quiero que empieces a pensar, diseñar tu vida de millonario. Entonces, antes de fantasear con un millón, fantasea cómo sería tu vida cuando seas rico. ¿Cómo te imaginas siendo rico? Por eso, yo pienso que más allá del $1,000,000 o la vida de rico de 1,000,000, debemos pensar en primero decir, ¿cómo sería mi vida completa, mi vida plena, mi vida feliz si lograse esa meta financiera? Llámese 1,000,000, llámese 100,000, llámese el monto que sea, porque básicamente es la experiencia que te paga el tener ese dinero. ¿Es viable entonces tener 1,000,000? Claro que sí. ¿Y de cómo lograr 100,000, 1,000,000? Primero, debes comenzar a invertir en tu formación. Es el mejor consejo que vas a escuchar. Muchísimas gracias. Chao.